¿De verdad tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, como nos lo dicen las películas de ciencia ficción? Las películas de ciencia ficción nos pintan un panorama futurista en el cual las máquinas van a salirse de nuestro control, la inteligencia artificial va a empezar a concebir una conciencia propia y va a intentar apoderarse de la humanidad. Pero la realidad es que preocuparnos de eso actualmente equivale a preocuparnos actualmente por una posible sobrepoblación en Marte. ¿Sí me explico? Así de irreal consiste el escenario que nos cuentan en las películas de ciencia ficción, porque al final de cuentas no es más que eso, ciencia ficción. Ahora, yo ya he hablado en diversos videos, he explicado por qué estos escenarios son irreales y por qué no son más que un mito y por qué simplemente lo tenemos que tener en cuenta como una historia que han puesto en el cine con mucha imaginación, que nos divierte, pero que no tiene nada que ver con la realidad de la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy sí quiero discutir 3 posibles riesgos por los cuales sí deberíamos de tenerle miedo a la inteligencia artificial. Y estos riesgos los quiero discutir aprovechando que se viene el Día de Muertos. Lo que es importante aclarar es que como tal, estos riesgos que posiblemente tenemos en la puerta no son culpa de la inteligencia artificial per se. Son riesgos que nos corresponden a nosotros como humanos prevenirlos para evitar que después se puedan tener ciertos conflictos o ciertos problemas sociales debido a la implementación de la inteligencia artificial. Lo que es importante mencionar es que la inteligencia artificial llegó para quedarse a todos los sectores. Es decir, la inteligencia artificial actualmente ya se aplica en el campo de la medicina, en las comunicaciones espaciales, en la economía, en diversos sectores y va a seguir implementándose. Apenas está comenzando su desarrollo, apenas está en una etapa temprana y cada vez está teniendo más y más espacio y las inversiones cada vez tienen más interés en aplicar algoritmos de inteligencia artificial para diversos bloques en sus sectores. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la inteligencia artificial equivale en la actualidad a lo que pasó hace años con la revolución industrial. Va a ser un cambio completamente y lo vamos a ir viendo en la próxima década que viene. Vamos a ver cómo por todos lados nos llenamos de inteligencia artificial. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, nuestro dispositivo móvil, nuestro teléfono celular está lleno ya de inteligencia artificial y bueno, todos estamos contentos, todos utilizamos los diversos softwares, las diversas aplicaciones que tiene nuestro teléfono y la verdad es que nos ha facilitado mucho la vida. Actualmente ya no nos imaginamos nuestra vida sin nuestro teléfono móvil. Entonces, la cuestión aquí es que de que vienen estos cambios, de que la sociedad está viviendo a nivel mundial una gran revolución industrial, pero equivalente a la actualidad con la inteligencia artificial, eso es un hecho. Y ahora es importante hablar de 3 posibles cosas que debemos de tener en cuenta ahora para evitar que estos riesgos después puedan afectarnos como sociedad. Y el primer riesgo del que quiero hablar es de los datos sesgados. Vamos a ver, por ejemplo, a qué me refiero con esto. Nosotros sabemos que existen 3 tipos de técnicas de Machine Learning. Una es el aprendizaje supervisado, otra es el aprendizaje reforzado y otra es el aprendizaje no supervisado. Bueno, enfocándonos específicamente en el aprendizaje supervisado, actualmente es uno de los tipos de aprendizaje que más se utiliza. Es uno de los tipos de técnicas que más ocupamos porque nos dan grandes beneficios, obtenemos grandes resultados y bueno, es muy sencillo, bueno, sencillo entre comillas, pero sí es fácil de utilizar y aplicar cuando tenemos una gran cantidad de datos y que estos datos nos pueden ayudar a predecir, a clasificar o a generar ciertos resultados que buscamos. Nos ayuda a facilitar y a automatizar muchas veces nuestro trabajo tedioso que tenemos y que de lo cual esperaríamos que los algoritmos pudieran ayudarnos y hacernos más sencillos el trabajo a nosotros. Los datos sesgados significa que yo voy a tener una gran base de datos,
pero esa base de datos puede ser que esté basada en cosas que desde ahora ya tenemos un sesgo en nuestra sociedad y que eso sea lo que le estemos enseñando a nuestros algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya empiezan a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para preseleccionar a los mejores candidatos que tienen para un puesto específico en su empresa. Eso suena bastante bien porque la verdad es que les quita muchísimo tiempo de trabajo a los de recursos humanos. Es decir, que existe un algoritmo en el que de 100 currículos que te han llegado, puede evaluar los 100 y decirte, mira, estos 5 son los que mejor se acoplan para tu empresa y para este puesto que quieres. La verdad es que eso ya como alguien de recursos humanos ya te quitó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y ya te puedes enfocar en evaluar solo a esos 5 currículos que el algoritmo te ha ayudado a ubicar. Sin embargo, ¿qué pasa? Actualmente nuestra sociedad tiene de por sí datos sesgados. Un ejemplo muy claro de esto es en los sectores de la tecnología. Actualmente en los sectores tecnológicos seguimos siendo muy pocas las mujeres que estamos trabajando en ellos y por lo tanto hay muy pocas mujeres en puestos claves de decisiones de poder en empresas que se dedican a la tecnología. Entonces, aquí nosotros de por sí como sociedad venimos acarreando ciertos de años, de décadas en nuestra historia que siempre han hecho que las minorías tengan un papel menos importante en este tipo de roles. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos entonces un histórico de currículums, las personas tienen que cumplir con este perfil porque son las que hemos venido contratando de toda la vida, eso es lo que le vamos a enseñar al algoritmo. Es decir, nosotros vamos a pasarle una serie de datos y el algoritmo podría detectar un patrón, que es que siempre se contratan hombres. Y entonces podría ser que automáticamente este algoritmo diga, cuando me llegue un currículo de mujer para este puesto, automáticamente lo descarto. ¿Por qué? Porque las mujeres, por simple hecho de ser mujer, no son aptas para este puesto. Lo cual sería algo completamente erróneo y no es culpa de la inteligencia artificial. No es que este algoritmo de inteligencia artificial cobre conciencia propia y diga, ay, soy un algoritmo machista y las mujeres no pueden trabajar en esto. No. Lo que pasa es que está aprendiendo de los datos sesgados que le hemos dado de todo este acarreo social que llevamos desde hace muchos años. Entonces, este sería el primer riesgo que se tiene y es un riesgo bastante fuerte y bastante importante a tener en cuenta a la hora de poder implementar futuros algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, los datos sesgados. Esto es demasiado importante. Ejemplos no solo es hay muchísimos ejemplos también de cosas que nosotros podríamos estarle enseñando a los algoritmos que hagan y que cuando nos demos cuenta estén teniendo estos algoritmos actitudes que opriman a ciertas minorías, pero eso realmente no es porque la inteligencia artificial esté teniendo conciencia propia y sea malvada per sí, sino es porque justamente nosotros le estamos entregando un histórico de datos que tiene este sesgo informático, este sesgo que viene acarreado por años. La segunda razón por la que deberíamos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, aunque realmente más que tenerle miedo a la inteligencia artificial sería el segundo riesgo que tenemos y que debemos de intentar prevenir desde ahora, es dejar toma de decisiones importantes a una caja negra. Es decir, para nosotros la inteligencia artificial es, entre comillas, fácil de aplicar, pero es aún bastante complicada de entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque no son modelos determinísticos, son modelos estocásticos. Y entonces eso ya hace que tengan ahí variables aleatorias que muchas veces para nosotros aún es complicado de comprender. Entonces,
a nosotros nos sirve mucho para poder predecir modelos, para poder hacer diagnósticos, para encontrar patrones que no entendemos, pero que los algoritmos saben detectar que están ahí anomalías, que están ahí ciertos patrones que nosotros a veces se nos escapan. Entonces, beneficios van a tener muchos. Y hay ciertos sistemas en los que la automatización completa nos viene muy bien. Sistemas a lo mejor, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, que es en el sector donde yo trabajo, en donde si todo el sistema está completamente automatizado, la verdad es que a nosotros nos viene genial. Nos viene muy bien tener un sistema de comunicaciones completamente automatizado. ¿Y qué pasa? Si por algún error el algoritmo de inteligencia artificial llega a tomar un error, una decisión equivocada, sí vamos a tener un error, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que la gente se quede sin servicio por un momento. Que bueno, esto sí puede tener complicaciones muy drásticas para ciertas personas. Quedarse sin comunicaciones en ciertos momentos es demasiado drástico y puede causar problemáticas muy fuertes. Pero bueno, el riesgo no es mucho y tampoco es algo que realmente pudiera ser una catástrofe, ¿no? O sea, quedarse, por ejemplo, si el sistema de comunicación lo que busca es gestionar recursos para que se tenga la demanda de tráfico suficiente cuando se necesita, y de repente el algoritmo llega a tomar una decisión equivocada, y lo que haría simplemente es que a lo mejor está mandando más capacidad de la que se requiere o está mandando menos de la que se requiere, y sería algo instantáneo que después se corregiría y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si nosotros le dejamos tomas de decisiones importantes? Si queremos automatizar cosas que realmente son importantes. Es decir, hay que tener cuidado con qué es lo que vamos a estar automatizando. Obviamente en todo podemos añadir bloques automatizados, pero si las tomas de decisiones de todo ese sistema realmente podrían tener un impacto muy grande o muy fuerte, siempre debe de haber un humano que respalde o que esté atrás verificando las tomas de decisiones del algoritmo. Un ejemplo de este es otra vez nuevamente en el tema de contratación de los de recursos humanos. El mismo ejemplo que les puse, en el que a lo mejor ya tenemos una serie de datos sesgados con los cuales se entrenó un algoritmo de inteligencia artificial para seleccionar a los mejores candidatos para un puesto para un puesto sobre ingeniería o de tecnología a un alto nivel. ¿Qué pasaría si nosotros le dejamos la decisión de contratación directamente a todo el algoritmo? Pues justamente ahí ya estamos teniendo un sistema que incluso está fallando previamente por un sesgo de datos que nosotros le dimos, y además le estamos dejando nosotros la responsabilidad de estar contratando personas, que no significa que a la que haya contratado no pueda hacer bien su trabajo. Puede ser que sí, pero a lo mejor si no hay un humano ahí verificando detrás, podría ser que no se diera cuenta que siempre está contratando hombres y que ahí hay algo raro. ¿Sí me explico? Y el efecto que podría tener ya es algo mayor, porque estás discriminando a todo un sector. Por el otro lado, también puede ser que tengamos otras decisiones incluso mucho más importantes. Por ejemplo, dejarlo que tome decisiones de inversión o de la bolsa, y esto pueda generar cambios bruscos en la economía de un país de un momento a otro. Esto también podría ser pues una toma de decisiones basados en la decisión de una caja negra, y ahí también tenemos que tener cuidado. Y el tercer punto, el cual también tenemos que tener en cuenta desde ahora para evitar que se vuelva un gran riesgo, son los cambios disruptivos. Es decir, nosotros como sociedad nos estamos enfrentando al auge de la inteligencia artificial. Como ya lo mencioné, esto se equipara a la revolución industrial. Entonces, cada vez vamos a tener más implementación de inteligencia artificial en más sectores y en más partes. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un plan como sociedad para evitar que haya mucha gente que pierda su trabajo o que incluso ya no sea cualificada para ciertas tareas.
Es decir, aquí pueden surgir dos cosas. Una, que cada vez van a haber más demanda de perfiles que tengan una formación más tecnológica y que pueda manejar este tipo de herramientas. Y por el otro lado, a lo mejor puede ir disminuyendo la demanda en perfiles que ya no son tan cualificados. Y aquí es donde tenemos que tener también como sociedad esto en vista para poderlo ir gestionando y que no nos afecte en general a la mayoría, que no afecte, y que no afecte esto a las personas. Es decir, si yo tengo una empresa o si yo tuviese una empresa y quiero automatizar con bloques de inteligencia artificial, lo que tendría que hacer es capacitar a mi personal, darles cursos y también explicarles cómo vamos a empezar a implementar estas nuevas tecnologías. Es decir, intentar yo mantener a mis empleados, capacitándolos y no simplemente decir, ¿sabes qué? Ya no necesito tu servicio, bye. Entonces aquí también debe de haber algo que ayude a que nosotros como sociedad podamos justamente saber cómo manejar esta situación que se viene y que no nos afecte realmente en este tipo de cosas, que no genere desempleo, que no genere este tipo de problemas. Es verdad, tenemos que adaptarnos, van a haber muchos cambios, pero sí es importante que se empiecen a discutir desde ahora, que los empecemos a hablar, para que se empiece a generar esta conciencia y que podamos llegar a la siguiente década ya con demasiada inteligencia artificial aplicada en todo nuestro alrededor, pero sin tener estos grandes tres problemas que si no los tenemos en cuenta desde ahora y que si no los discutimos y si no comenzamos a hablar de estos temas desde ahora, después sí podrían ser un gran problema. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, espero que disfrutes mucho Halloween para los que celebran Halloween, Día de Muerto para todos los mexicanos, para todos nosotros, sin importar en la parte del mundo donde estés, que disfrutes, que celebres el Día de Muertos, que hagas una ofrenda bonita para tus seres queridos y nos estaremos viendo.